hecha la Constitución desaparece. Ujú. Eh, dígame, Ana Paola. Abogada, buenas noches. Fíjese que le quería preguntar si se molesta si uno graba la clase, así por audio. Fíjese, sí, fíjese, porque Ok. por mis derechos de imagen. No, es que no es grabar así, sino que No, es es el audio. derecho, no, por eso le digo, el derecho a la imagen no solo comprende mi físico, comprende Ok. mi voz, comprende mis aspectos personales, eso lo van a aprender en esta clase. Es mi voz, Ok. todas aquellas características que nos distinguen. Si ustedes con solo oírme saben quién es. Ok. ¿Sí o no? Ay, disculpe, abogada, No se entonces. preocupe. No, más bien le agradezco porque haya preguntado, porque créanme que los eh, alumnos solo graban y eh, más bien le agradezco que haya preguntado. Ok, bueno, gracias. no se preocupe, más bien gracias. Ok, jóvenes, como con ustedes ya habíamos empezado a ver lo que fue las constituciones pétreas y les había dicho a ustedes que eran aquellas cláusulas, disposiciones o artículos que como ustedes pueden ir viendo que esos artículos son intangibles y que limitan o prohíben la reforma a través del procedimiento 373, que fue el que vimos el día de ayer. Pues vamos a ir viendo también que este constituye un límite no solo para el Congreso Nacional, sino que también para los demás poderes del Estado y los demás órganos. ¿Y por qué es importante recalcar esto, que es un límite no solo para el Congreso? Si bien el Congreso tiene atribuida la competencia de reformar la Constitución, recordemos que tenemos un poder judicial, por ejemplo, que es quien interpreta la norma constitucional. Tenemos un poder ejecutivo que hace, que es al final quien ejecuta a través de los diferentes programas, leyes, también la norma constitucional, de tal manera entonces que esto se deviene en un límite tanto a los tres poderes como a los demás órganos del Estado. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, Abogada. dicho esto, Dulce, tiene activo el micrófono. Gracias, Dulce. Dicho lo anterior, entonces vamos a ver dónde se encuentran los famosos artículos pétreos, porque por algo se los he puesto, significa que nuestra constitución es pétrea. Vamos a ver qué es el artículo 374 de nuestra constitución de la República, la que establece los artículos pétreos. Si ustedes se van al artículo 374 de nuestra constitución, nos dice que no pueden ser modificados, podrán reformarse en ningún caso el artículo anterior, es decir, no se puede reformar el artículo 373 que habla sobre la reforma constitucional, el presente artículo, es decir, el 374, que es el que contiene las cláusulas pétreas, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, que si se van al artículo 4, verán ustedes que inclusive empieza la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa, se ejerce por tres poderes y sigue el artículo. Por ende, el otro artículo es el artículo 4. Al territorio nacional, cuando se van ustedes a la Constitución del artículo 9 al artículo 14, se darán cuenta que esos artículos del artículo 9 al artículo 14 se encuentran comprendidos en el capítulo 2 que se llama del territorio. Por ende, esos artículos del 9 al 14 son artículos pétreos. Después nos dice al periodo presidencial que lo atinente al periodo presidencial ustedes lo encuentran en el artículo 237. El artículo 237 lo buscan ustedes y nos dice el periodo presidencial será de 4 años y empezará el 27 de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección. Luego encuentran a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título, que este ya sería el 239, que el 239 ya nos dice es prácticamente la prohibición a la reelección y finalmente, y el referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente. Este es el artículo 240. Entonces, dicho lo anterior, se darán cuenta ustedes entonces que el 373, el 374, el artículo 4, los artículos del 9 al 14, el artículo 237, 239
y 240 son artículos pétreos. ¿Vamos bien hasta aquí? 237, abogada, 230 y... Nue- Después del... 230 239 y 240. Ah, ok. Henry, el micrófono. Me quedé viendo porque como yo sé que están copiando, se les olvida Ajá. apagarlo. No, por eso le dije, porque yo sé que como se puso a copiar los artículos, por eso se le olvidó apagarlo. Ok, ahora bien, el día de ayer yo ya les había explicado lo de las constituciones escritas y no escritas. Aquí ya no voy a ahondar nada más que en esta parte de aquí. Si ustedes ven, aquí nos hablamos de otras normas de rango constitucional que complementan el texto principal. Cuando veamos las fuentes del derecho constitucional, vamos a ver unas doctrinas, entre ellos la doctrina del bloque de constitucionalidad. Ahorita no voy a profundizar en ella. Atendiendo a esa doctrina del bloque constitucional, van a ver ustedes que hay normas o leyes, normas, lo digo general porque cuando hablo de normas englobo todas, llámese reglamento, llámese constitución. Entonces van a ver que hay normas y en este caso que tienen el mismo rango que la constitución. Dentro de esta yo voy a citar en este momento un ejemplo como es la ley sobre justicia constitucional. La ley sobre justicia constitucional, si ustedes van a ver, es una ley que viene a regular las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son aquellos mecanismos que nos permiten a nosotros hacer efectivos nuestros derechos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas garantías? Ustedes ya las han de haber escuchado en otras clases o las escuchan en noticias. La garantía de amparo, el habeas corpus, el habeas data, revisión civil y penal, porque la revisión solo se puede en materia civil y penal, y la acción de inconstitucionalidad. Si ustedes ven, son aquellas garantías que están contenidas en nuestra Constitución que han sido reguladas a través de una ley. Esa ley forma parte de ese bloque de constitucionalidad. Otras normativas que ustedes encuentran son los famosos tratados internacionales, en especial los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los tratados en materia de derechos humanos que han sido ratificados por Honduras están dentro de ese bloque. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, abogada. Abogada, la garantía solo pude copiar 3. Amparo, data, habeas corpus y la otra. Habeas data, le corrijo ahí, es habeas data, habeas Habeas. corpus, la Ajá, gracias. acción de inconstitucionalidad, Ok. revisión civil y penal. La revisión es una sola, solo que se puede hacer en materia civil y en materia penal. Oh, ok, gracias. ¿Ok? Vamos. Ahora bien, como hemos venido viendo los tipos de constitución, aprovechando las características de nuestra constitución, porque no me voy a ir poniendo tipos de constitución y características de la constitución, nos vamos a ir englobando ya los temas de un solo. Es que antes, les voy a ser sincera, antes había una clase que se llama Teoría de la Constitución y era donde se veían muchas de las doctrinas que les tengo que enseñar ahorita, era en esa clase que se veía, pero se unificó a Derecho Constitucional. Entonces ahora aprovecho meterles esos temas cuando vamos a medida vayamos avanzando en el contenido del Derecho Constitucional. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Sí, abogado. Dentro de otros tipos de constitución tenemos las constituciones extensas y breves. Las constituciones, este tipo de constituciones extensas y breves, lo que lo va a determinar es el contenido, cuánto es el contenido que tienen las constituciones. Cuando hablamos de una constitución extensa, vamos a ir viendo que se considera una constitución que es extensa por su amplio contenido normativo. Es decir, vamos a ir viendo que nosotros tenemos una constitución extensa porque ustedes van a ir viendo que nuestra constitución tiene 379 artículos. Por ende, es una constitución bastante detallada. Caso contrario, cuando hablamos de las constituciones breves, son aquellas constituciones chicas. Ustedes van a ver que sus articulados es bien corto. Esas constituciones breves surgieron sobre todo después de lo que nosotros llamamos el constitucionalismo liberal o cuando entramos al constitucionalismo moderno.
que ese constitucionalismo moderno o las constituciones liberales, que es cuando surge el Estado moderno también, se dio con 3 revoluciones. Se dio con la Revolución de Inglaterra, que también se le conoce como la Revolución Gloriosa a esa Revolución de Inglaterra, y se le conoce así porque no hubo derramamiento de sangre. Revolución Permitan, Francesa también, abogada. ajá, la Revolución Francesa y la Revolución de las 13 colonias americanas. Denme un segundo. ¿Será que alguien puede mandar a través del chat cuáles son las garantías constitucionales? Creo que hay una que no la anoté. Por favor. Y si tienen el link, por favor, ¿Cuál si lo es pueden tu- mandar. ¿Cuál Me es puede Ok, tu dar el- compañero? jóvenes, voy a continuar. Perdón, es que me vinieron a dejar unos papeles. Bueno, lo que les estaba diciendo, el constitucionalismo moderno, estas constituciones breves se dieron más que todo con las constituciones liberales, que esas constituciones liberales fue con lo que nosotros llamamos cuando se crean los estados modernos o el constitucionalismo moderno o el estado liberal, también lo han oído por estado liberal o constituciones liberales. Se dieron con 3 revoluciones. La revolución inglesa, que se le conoce como la revolución gloriosa, con la revolución de las 13 colonias americanas y con la revolución francesa. Esas fueron las 3 revoluciones que dan origen a la... Disculpe, abogada, perdón que No me se les interrumpa. olvide levantar la manita. Estoy viendo a Henry, sí, porque entonces me interrumpen y así yo puedo manejar un orden. Le doy a Henry y después Gisela. Sí, abogada, con respecto a las constituciones extensas, la de Estados Unidos, ¿verdad que no es tan extensa? No, breve. Y es que Y ellos no han pasado otro proceso, ellos siguen teniendo vigente la Constitución de Filadelfia, también conocida. incluso Entonces, estaba leyendo que las enmiendas son pocas y en Honduras a cada rato se pasa reformando, ¿verdad? para Artículos los que no saben, enmienda es reforma en Estados Unidos. y en Ellos sí, Honduras, ¿por qué? O sea, por imagínense, Estados Unidos es un país tan extenso y nosotros acá que a cada rato eh, haciendo reformas. es más, es la única constitución, es la más antigua vigente hasta el día de hoy. Desde que la crearon, lo único que han hecho es irla enmendando. La enmendaron para permitir lo que fue la legalización de las bebidas alcohólicas, luego la enmendaron para prohibir la esclavitud. Se le han hecho pocas enmiendas a medida que ha ido evolucionando el derecho. La de Estados Unidos y es la más antigua vigente hasta el día de hoy. Surge con esta constitución de Filadelfia, fue con la que Estados Unidos le declara la independencia a Inglaterra y surge como un estado independiente. Solo para que tengan una idea, lo que está diciendo su compañero, y en efecto, es la más antigua de vigentes hasta el día de hoy. Honduras ha tenido, creo que son 18 constituciones. Gisela, Sí, abogada, buenas noches. Disculpe, es que no escuché si eran 3 naciones americanas o 13. 13 colonias Ah, americanas. ok, muchas gracias. La Constitución de Estados Unidos data de 1787, solo para que se hagan una idea. Entró en vigencia hasta 1788, pero fue creada en el 87 y entró en vigencia en el 88. Y eso fue
porque, como les estaba diciendo, Estados Unidos no eran 50 estados como está actualmente. En aquel entonces eran 13 colonias. Y cuando se creó la Constitución, siempre se dejó plasmado que la misma iba a adquirir vigencia cuando fuera ratificada por la Asamblea de las 13 colonias. Entonces fue hasta 1788, o sea, se crea en el 87, entra en 1788 en vigencia porque ahí fue donde la ratificaron las 13 asambleas de las 13 colonias americanas. Eso es un poco de historia. ¿Vamos bien hasta ahí? Dígame, Walter. Abogada, una consulta respecto a la Constitución de Estados Unidos. ¿Cada estado lo interpreta de diferente forma o algo No, parecido? no. Cuando ustedes llevaron teoría del Estado, se supone que ahí les tuvieron que enseñar las formas de Estado. Dentro de las formas de Estado tenemos estados unitarios como el nuestro, están los estados federales como Estados Unidos, como Brasil, como México, entre otros, y están los estados confederados. ¿Qué es lo que hace la diferencia? En los estados unitarios solo hay una posición vertical, solo tenemos una forma de mando, 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que tienen jurisdicción en todo el territorio nacional y sobre todas las personas dentro del territorio. Por ende, la Constitución lo que hace solo es separar cuáles son las atribuciones de cada uno. Uno legisla, otro judicializa y el otro ejecuta. Así está. Cuando estamos hablando de estados confederados, que esto era teoría del Estado, donde tuvieron que haber visto estos tipos de estados, lo que existe son estados independientes que deciden unirse en una confederación y cada estado conserva su constitución, pero esas constituciones no pueden contradecir la constitución de los estados confederados. ¿Por qué? Hay una constitución que se aplicaría a todos los estados independientes que han decidido unirse en una confederación y esa confederación, esa constitución contiene disposiciones que se aplican por las autoridades confederadas y cada estado tiene su propia constitución, que sus constituciones no pueden contradecir la de la confederación y tiene competencias que se aplican en cada uno de los estados. En el caso de Estados Unidos, como es estado federal, la constitución de los Estados Unidos tiene atribuciones que les corresponde a las autoridades federales, que estas son el Ejecutivo, que en este caso es el presidente de la República, el Poder Judicial, que conste que el Poder Judicial tiene 2 niveles, porque está el Poder Judicial federal y está el de las entidades federadas, que las entidades federadas serían cada uno de los 50 estados federales. Por eso ya lo voy a poner ahí ejemplo. Y está el Poder Legislativo, que Estados Unidos es bicameral. Están los representantes y están los senadores. El Senado son 100 senadores. Lo preside el vicepresidente de los Estados Unidos. Y esos senadores son 2 senadores por cada estado. ¿Por qué? Porque el Senado defiende los intereses de cada uno de estos estados en condiciones de igualdad, por eso tiene igual número. Mientras que la Cámara de Representantes que ustedes oyen viene a ser el representante del pueblo. Y esto, el número varía. ¿Cómo va a variar? Atendiendo a la población que tenga cada estado. Para que me entiendan, las entidades federativas, el estado de Nueva York, el estado de Filadelfia, el estado de Virginia, el estado de Texas, cada uno de ellos es una entidad federativa o los estados. ¿Qué es lo que pasa? Esta constitución tiene disposiciones que las regulan los estados federales, el estado federal como tal, y que las entidades federativas o los gobiernos locales, que podríamos decir, no pueden regularla o no pueden contravenirla. Ahí les voy a poner un ejemplo. Cuando actualmente Donald Trump emitió un decreto para prohibir el reconocimiento de la nacionalidad por el territorio, fueron 25 estados los que lo impugnaron. Otros 25 no lo hicieron. De esos 25 estados, hubieron autoridades federativas, es decir, las cortes de las entidades federativas que solo tienen competencia dentro de su territorio y sobre esas personas,
vinieron y dijeron ese decreto no se podía aplicar en todo el territorio nacional y fue cuando intervino la Corte Suprema de los Estados Unidos y dijo que no, porque ellos estaban invadiendo competencias que le corresponde a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque quien tiene facultades o atribuciones sobre todo el territorio son los magistrados, los que ustedes ven, ellos son una entidad federal. Por eso es que si ustedes van a Estados Unidos se darán cuenta que en algunos estados la marihuana es legal, en otros estados está prohibida. Después de la abolición de la sentencia del aborto, entonces, que antes era legal, en virtud de una interpretación que se había hecho hace como 50 años en Estados Unidos, se legalizó el aborto durante todo el territorio, vino la corte actual, le dio vuelta, entonces, ¿quiénes fueron? Los gobernadores de cada estado han regulado, en unos estados es legal y en otros está prohibido. Entonces, si usted va de vivo y no estudia, y perdón que lo diga así porque nos encanta viajar a Estados Unidos, lo primero que usted tiene que ver es que está prohibido en un estado y que esté en otro. Por ejemplo, va a Miami, no se ande bebiendo en las calles, no se ponga a beber en un parque. Va a Las Vegas, hágalo. Si usted lo hace para ese estado, eso es delito o tiene una sanción. Entonces, lo primero que ustedes tienen que identificar es qué está prohibido. ¿Por qué? Porque el derecho en este tipo no se aplica de forma igual. Hay materias que son para el gobierno federal, que son los que tienen competencia sobre todo el territorio y sobre todas las personas, y hay materias que son competencia de las entidades federativas. Y eso es lo que lo vuelve un poquito más complejo. Y eso es lo que pasa con México y eso es lo que pasa con Brasil. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí está Francés. No sé francés si lo expliqué bien, porque Francés vive allá. Entonces ella les puede dar fe más y no sé quiénes más viven más allá, pero ella sabe y por eso me decía así con la cabeza, porque sabe que en efecto tienen que tener sumo cuidado. Por ejemplo, cuando ustedes ven terrorismo, no es lo mismo que esa es la otra cuestión. Si tú trasladas una droga y te pasas ya de 2 estados, es delito federal. Si te quedas en un solo estado, solo conoce. Ojo con eso, que ustedes creen que se pasan de un delito que tal vez fue que solo la llevas de un lado a otro y cruzaste a otro estado, con que ya hayas tocado 2 estados se vuelve delito federal. El terrorismo es delito federal. Y son los que tienen las penas más altas. Por eso es que en unos estados ustedes ven que hay pena de muerte y en otros no. Hoy El sí, transportar personas también de un Ujú. estado a otro, pasarse más de 2 estados también es federal. ujú. Hoy sí van viendo. Y las Sí, penas son más abogada, altas. gracias. Ok. ¿Vamos bien entonces? Ok. Es con las constituciones extensas y breves. Ahora bien, también hay otro tipo de constituciones que es importante que ustedes la vayan viendo, que son las constituciones originarias y las constituciones derivadas. ¿Qué pasa con las constituciones originarias? Las constituciones originarias, en resumidas cuentas, son aquellas que tienen un principio funcional nuevo, es decir, son innovadoras. Y cuando me refiero a innovadoras, estas constituciones originarias, es que van a ir viendo ustedes que ellos vienen a alterar la línea histórica del derecho constitucional. ¿Y por qué lo alteran? Porque regulan algo que no existía y que es nuevo. Por eso les digo, es novedoso. Mientras que las derivadas lo único que hacen es adaptar el derecho constitucional ya existente a la realidad de cada estado. ¿Qué es lo que hago yo? Traigo algo que ya existe, algo que ya está regulado en el derecho constitucional o en otras constituciones y lo adapto a mi derecho constitucional. Y por eso son derivadas. El originaria traen algo nuevo. Y aquí les voy a poner el ejemplo, ya que ustedes me hablaron de Estados Unidos. Estados Unidos es una constitución innovadora. Para los que no saben, con la Constitución de Filadelfia en 1787 y vigente en 1788, la Constitución de Filadelfia fue bastante innovadora. ¿Y por qué fue bastante innovadora? Porque esta Constitución, en primer lugar, fue la primera Constitución escrita, propiamente dicho. Con ella se arranca el constitucionalismo escrito. Fue la que introduce por primera vez el presidencialismo. Antes de Estados Unidos lo que teníamos éramos monarquías, jóvenes. Ellos fueron los que introducen el presidencialismo. Ellos son los que introducen los estados las formas de Estado federal.
Y así les puedo ir citando tanta innovación que ellos fueron haciendo. Estas primeras constituciones fueron innovadoras, mientras que recientemente fue con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que lo han de haber escuchado, de América del Sur, entre el 1999 al 2010 más o menos, hubieron procesos constituyentes en América del Sur, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esos 4 países entraron por procesos constituyentes que incorporaron innovación, y sobre todo la de Bolivia fue la que trajo elementos nuevos como incorporar los derechos de la madre naturaleza, la madre tierra, al derecho constitucional. La de México de 1917, la Constitución de México, es innovadora porque fue la que incorporó por vez primera los derechos sociales, para ponerles ejemplo. Entonces, de ahí la nuestra, jóvenes, es únicamente derivada. Si ustedes le estudian el presidencialismo adaptado a Estados Unidos, no igual, porque hasta la forma de elegir es distinta. Por ende, ustedes ubican la nuestra en derivada. Dígame, Wilber. Algo de lo que usted acaba de mencionar iba a decir ahorita respecto a Bolivia. El otro día leía un poquito que es de las constituciones más extensas que existen, porque especifica muchísimo los derechos a la naturaleza y los derechos a los indígenas. Exacto. Ellos de ellos incluyen la justicia indígena, porque su población en su mayoría es indígena. ¿Vamos bien? Es que es difícil que en Honduras exista algo original, todo es copiado. Lo que me impactó a mí, abogada, pero en cierta forma nuestra constitución también tiene origen social, ¿no? Porque estaba leyendo yo que habla sobre la educación, sobre la seguridad, sobre el seguro, o sea, que habla sobre la persona como en sí. Entonces, ¿no ese también no es un derecho social o no es una constitución social? ¿Perdón? Que le digo que yo estaba leyendo que la Constitución de México también es social, o sea, tiene el derecho social, y nosotros como en nuestra Constitución también habla de ese derecho. Sí, pero es que ahí era lo que yo le explicaba, porque somos derivadas. Así es. ¿Perdón? ¿Alguien tiene activo, además de francés, alguien tiene activo micrófono y está obstruyendo la clase? Gracias. No sé quién es. Que lo que habla de sociedad en nuestra Constitución fue tomado de México, le digo. El derecho social fue de México. Inclusive a México le suelen robar bastante lo que es ese aporte al derecho constitucional, porque todo el mundo se va a la Constitución de Weimar. Si ustedes ven, por todos lados hablan de la Constitución de Weimar, pero la primera constitución que incorpora los derechos sociales es México, y ahí es lo que voy a ver. Con el derecho liberal surge el derecho a la propiedad privada, pero es con la Constitución de México que se habla del principio de utilidad pública, donde ya el Estado puede intervenir la propiedad, y por eso es que ustedes ven que pueden expropiar bajo un justiprecio por fines de interés público la propiedad privada. Es con la Constitución de México que se establecen los recursos naturales como propiedad del Estado. Es con la Constitución de México que se introduce el derecho laboral. Por eso se llama, ellos son los que establecen los derechos sociales. Antes de 1917 lo que teníamos era constitucionalismo liberal. Ahora las constituciones de ahí para acá estamos incorporando estos elementos. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero explicar bien la clase, ¿verdad? Se me olvidó, les expliqué lo de la inviolabilidad de la Constitución 375, es que ahorita me estaba acordando que creo que no. Lo di por hecho. No, abogada, no lo explico. Gracias. No, abogada. Voy a explicar porque eso fue cuando vimos las cláusulas pétreas, que tiene que ver con todo, no crean que es con las cláusulas pétreas. Porque siempre se hace una pregunta: ¿qué sucede cuando se vulneran las cláusulas pétreas? Entonces, si ustedes se van al artículo 375,
ese artículo se llama de la inviolabilidad de la Constitución. Si ustedes lo leen, ese artículo 375 nos dice que nuestra Constitución no pierde su vigencia si por actos de fuerza mayor o por cualquier otro procedimiento, la misma es violentada, vulnerada o deformada, ¿sí? Y que cualquier persona, ya sea que estemos investidos de autoridad o no, tenemos el deber, eh, de la defensa del orden constitucional. Por eso es que nosotros podemos, por eso es que ustedes ven que las ONGs pueden, por ejemplo, presentar garantías de inconstitucionalidad cuando una ley vulnera el mandato constitucional. ¿Por qué? Porque ese artículo 375 nos habilita, sin que nosotros seamos empleados del Estado, cualquier persona puede actuar en defensa del orden constitucional, presentando denuncias, presentando los recursos, la protesta social en defensa del orden constitucional. Y por eso es que ustedes ven que pese a que se permitió la reelección en un pasado, ese artículo de la prohibición de la reelección, el 237, periodo presidencial, el 239, sobre la prohibición de reelección, sigue vigente y sigue igual como estaba desde antes, desde 1982. ¿Por qué no les aparece actualizada? Porque ninguna editorial de Honduras, ni OIM, ni la editorial de aquí de la universidad, ni una de Palmira, que ahorita me olvidó, Guaymuras, ninguno de ellos les va a emitir una constitución reformando esos artículos porque la constitución es clara. Nuestra constitución, si es reformada o modificada sin respetar los procedimientos que ella misma prevé, nuestra constitución no deja de tener vigencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? Eduardo, dígame. ¿O fue? No, que quise dar el puñito. Ah, ok. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de lo que hemos visto? No, abogada, No, todo claro. Oh, claro. Artículo Ninguna, todo claro. 375 dijo, ¿verdad, abogada? Sí, ese es. Es que si usted ve, hasta ahorita hemos visto 373, 374 y 375. Sí, gracias. Jóvenes, los voy a dejar hasta ahí. Voy a proceder a estirar. Vengo con usted, aunque con ustedes voy bien y con ustedes soy los últimos. Vamos a tener más días de clase. Son 3 días más de clase que el resto de secciones porque es la clase de las 8. Esos son los últimos en hacer exámenes en esta facultad. Entonces, por hoy quiero descansar un poquito para mañana abordar lo que es el principio de progresividad y la prohibición de regresividad. Y luego vamos a entrar al principio de Estado de Derecho y el principio democrático. ¿Sí? Abogada, Está buenas bien, noches. abogada, descanse. Gracias. Gracias, abogada. Descanse, bendiciones. Dígame, Buenas noches. Jennifer. Buenas noches. Espéreme, que Jennifer está interviniendo. Jennifer. Disculpe, que yo hasta hoy matriculé la clase y tenía dudas de cómo iba a ser lo de la asistencia o de si habían reglas en Les específico. dejé un aviso. Revise el aviso que está en el aula virtual. Ah, ok, muchísimas gracias. Ahí Buenas está la noches. indicación que deben hacer. Ok, ok, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, pueden mandarme el link de WhatsApp si ya lo tienen, por favor.